presentarlo. El doctor Chuic es director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina y es también ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Así que, Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos y te dejo el panel para vos. Bueno, muchas gracias a Cadiem. Por favor, ¿me pueden habilitar para compartir screen? Primero que todo, agradecer la posibilidad de participar en este panel. Y bueno, si puedo compartir el Zoom, si no lo haré a capela, donde de alguna manera nos tenemos que plantear que en realidad lo que ha dado esta pandemia es mostrar la crisis que tiene el sistema de salud, donde de alguna manera es desnudar lo peor de lo que nosotros vamos teniendo. Y de alguna manera quiero comenzar esto y siguiendo con lo que dijo Victoria y lo que planteó Jorge, ¿no? Que la crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes, es decir, o los cambios. Y de alguna manera, cada una de estas crisis de salud que hemos ido teniendo en el sistema, nos deberían haber obligado a mejorar los mecanismos de funcionamiento que nosotros tenemos. Lamentablemente, necesitamos prácticamente esta situación, como puede haber sido la crisis del 2001, que no hicimos tal vez los ajustes que deberíamos haber realizado, y estas situaciones finalmente se pagan. Y entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vemos lo que ha ido sucediendo desde la epidemiología con esta pandemia? Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos trabajando de manera adecuada? Después existirán momentos de reflexión en lo cual podremos decir qué se hizo mal, qué situaciones, pero hay puntos que creemos que de alguna manera hemos tenido serias dificultades en el proceso de la pandemia. Primero, durante lo que han sido el largo periodo del aislamiento social obligatorio, hemos tenido mensajes muy confusos a la población. Es decir, desde la discusión primera que se da en abril con respecto al uso de las mascarillas, los barbijos, donde una parte decía no es necesaria, otra parte decía es necesaria. Y el gran problema es que el sistema sanitario muchas veces trabaja como esquizoide o disociado de muchas circunstancias, es decir, nosotros le planteamos muchas veces al paciente inmunosuprimido que si sale a la calle utilice máscara, utilice una serie de cosas y después no decimos que sea útil para esta utilización en un virus de transmisión aérea que se ha demostrado en las regiones asiáticas que tenía sus utilidades. O también fallar en el concepto de que educar a los contactos para que estos se autoaíslen, es decir, en el largo periodo inicial de la cuarentena, que deberíamos haber aprovechado en procesos de comunicación a la población, en educar, en participar, en desarrollar intervenciones, y que muchas de ellas las tomamos de manera muy tardía. Y después se demostró que el uso de barbijo, distanciamiento social, producían sus fuertes impactos. Es decir, que desde el punto de vista de la comunicación, prácticamente como sistema de salud, hemos ido fallando dándole estos mensajes que llevan después a discusiones donde se cree, no se cree, permite que haya grupos de gente que diga no, esto no es así, o que salgan mensajes muy confusos, lo cual genera riesgos importantes. Y fundamentalmente que Jorge menciona al principio, es decir,
quédese en su casa, no vaya. Y por otro lado, se planteaba en el mismo decreto de aislamiento que las consultas médicas estaban habilitadas, que se podían seguir. Pero ¿qué pasaba? Se cancelaron muchísimas agendas de atención a los pacientes cuando surgen los primeros momentos del aislamiento. Había también una muy poca claridad en cuanto a qué procedimientos o consultas estarían justificadas para que las personas se pudieran movilizar, y también el altísimo temor que se le infundió a la población con respecto a contagiarse. Esto está asociado con lo anterior. En vez de enseñarle a la población a protegerse, le dijimos quédese en su casa como un mensaje reparador del proceso. Y también con el tema del transporte. Muchísima gente tenía, por más que quisiera concurrir a la consulta médica, no podía movilizarse porque no había taxis o no podían concurrir en los medios masivos de transporte para desarrollarse. Es decir, volvemos, estos mensajes que de alguna manera le decimos a la gente, vaya a hacerse atender, pero no le habilitamos los procesos para que los mismos pudieran desarrollarlo. Y por supuesto, los problemas que muchas de las organizaciones polivalentes desviaban gran parte de sus recursos a la atención, y donde ante el temor de una planificación tal vez no ajustada a una realidad que se iba a conseguir a partir de este primer proceso de aislamiento, se dijo, se suspenden todas las internaciones, se suspenden todas las cosas que no sean de urgencia. Y fundamentalmente todo esto también llevó a que mucha gente minimizara sus síntomas o no tuviera claro desde el mensaje cuáles eran los síntomas de alarma. Al ver esto, de alguna manera se plantea el gran tema de la teleconsulta, es decir, un sistema donde le planteamos a las personas que ante la imposibilidad de concurrir desarrollaran este proceso de teleconsulta. Los profesionales no tenían ajustados sus esquemas para desarrollar esto, los sistemas no podían de alguna manera, y se inicia con dificultades de la facturación de estos procesos, y nosotros vemos en ese proceso que prácticamente lo que eran las consultas presenciales en un seguimiento de profesionales que del instituto venimos haciendo, prácticamente las consultas presenciales caen abruptamente en menos de 20 días en el sistema, recuperándose lentamente hacia el mes de septiembre, que son los últimos datos que tenemos, y la teleconsulta, prácticamente inexistente en el mes de marzo, tiene su máximo pico en el mes de abril, y actualmente va disminuyendo en la medida que se van abriendo los procesos de atención. Pero en muchos casos el tema de la teleconsulta, más que una teleconsulta de atención médica o de control médico, era tomada para solicitar una receta, que tampoco estaba muy ajustado en el inicio. Es decir, hay cosas que han venido para quedarse, pero también hay cosas que nos han mostrado que no funcionaron de la manera que nosotros esperábamos. Es decir, nosotros tuvimos la gran explosión de las teleconsultas en el mes de abril, y a partir de agosto, a partir de movimientos que hacen las cámaras, las sociedades científicas, que se busca que los pacientes realmente vuelvan a desarrollar sus atenciones, se produce nuevamente una inversión de este proceso que no llega todavía a lo que era el inicial de consultas o de prestaciones a las personas. Pero también nos tenemos que preguntar si esto que se ha ido haciendo ha sido suficiente. Y de alguna manera podemos nosotros plantear que han surgido distintas informaciones de algún punto que impactaron fuertemente y que salieron en la prensa, como la reducción de la donación de órganos, temor de contagiarse
en este proceso de el cáncer de piel y que algunas empresas han comenzado a utilizar la teleconsulta, pero que los profesionales tienen una agenda y la gente no está consultando en la medida que se esperaba, es decir, quedan muchos turnos abiertos, o también lo que establecen los pediatras en distintas alertas con situaciones caóticas en el sistema de salud. Todo esto a nosotros nos llevó desde el principio de la pandemia tratar de ir midiendo qué era lo que sucedía con respecto a las consultas en las distintas áreas de la atención de la salud. Y nosotros lo que le pedíamos es aproximadamente a 100 instituciones de salud, que las tomamos a las áreas de estadística por distintos relacionamientos que tiene el instituto, y dividimos estas en áreas donde no se había detectado la circulación viral y áreas que sí se había detectado la circulación viral. ¿Y qué observamos? Que en el primer cuatrimestre la reducción de consultas fue de un 52%, es decir, prácticamente la mitad de las personas que concurrieron en el primer cuatrimestre del 2016 habían desarrollado consultas en el 2020. Pero aquí esto nosotros pensemos que solamente toma lo que puede ser 2 meses del cuatrimestre. Cuando vemos el segundo cuatrimestre, que cierra en el mes de agosto, vemos que la caída fue mucho más abrupta, llegando al 70% de lo que es la atención hospitalar y en los centros de salud, fundamentalmente periféricas o de atención primaria, en un 66-67%. Y que vamos a las áreas donde hay detección viral, prácticamente observamos que el impacto que tuvo de miedo a la población o de desajuste del sistema sanitario con respecto a lo que son los procesos de la atención, en un 70% de la población disminuyó. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera se dejaron de hacer muchísimos controles de salud, se dejaron de hacer muchísimos seguimientos, inicios de tratamientos o distintos procesos que de alguna manera han ido generando una demanda insatisfecha o una demanda no adecuada que en el próximo tiempo se verá. Cuando nosotros estamos desarrollando fundamentalmente lo que fue de áreas de atención de control del niño sano, vemos que prácticamente el 64% en los hospitales y prácticamente igual en los centros de salud, sin diferencia prácticamente importante en áreas con circulación viral. ¿Y esto qué lleva? Lleva de que el control de niños sanos no haya sido adecuado, que los esquemas de vacunación no hayan sido los adecuados, que los procesos de control de la nutrición no hayan sido adecuados, que la educación de la familia no hayan sido adecuados, lo cual es mucho lo que se está acumulando después de prácticamente un año de dificultades en la atención médica de la población. Y cuando entramos prácticamente en lo que es comparar marzo del 20, del 19 con el 20, abril del 19 y del 20 y mayo de 19 y el 20, vemos que el gran impacto de todos los procesos se producen en el mes de abril, acentuándose en el mes de mayo en gran parte de lo que son los procesos de complejidad de la atención de las personas. Esta es la información que nosotros tenemos. Utilicé la información que Vito lo desarrolla en una exposición sobre lo que es el informe de la Comisión de Directores Médicos, donde hay concordancia de los datos presentados en el sistema de lo que nosotros vimos para el sistema público y privado, fundamentalmente en el relevamiento hecho de 40 y pico de instituciones del sistema fundamentalmente privado, donde se ve que hubo un impacto fuertísimo en lo que fue la demanda de la población. Y si vamos solamente a lo que es áreas de riesgo o altísimo riesgo de lo que son las prestaciones de quimioterapia y terapia radiante, con una reducción del 16 al 17%. Es decir, que todo este proceso que nosotros hemos ido viviendo, ha habido una disminución importante en lo que pueden ser los diagnósticos, los estudios de diagnóstico y seguimiento, sean de laboratorios, imágenes
o no invasivos de distintas patologías, ha llevado también a una menor adherencia a los tratamientos, ya sea por una falta de medicamentos o dificultad en el acceso, ya sea a la farmacia, a los recursos económicos, y se ha tenido también y ha visto dificultades en la forma de administración que han tenido muchos de nuestros pacientes. Por supuesto, hay dificultades en los tratamientos oncológicos en cuanto al inicio, puesto que si uno va a lo que es el diagnóstico por imagen y lo que son las mamografías, prácticamente se han reducido a menos del 50%, lo cual lleva a que muchísimas de estas patologías en los últimos o en los primeros meses de la pandemia no hayan podido ser detectadas, lo cual lleva a dificultades de diagnósticos de inicio o de continuidad de tratamiento. En las áreas de endocrinología y diabetes se ha reportado una caída de más del 68% en la consulta médica, y nosotros sí sabemos en diabetes lo que son las complicaciones en cuanto al mal control de sus procesos, también lleva a complicaciones que van a aparecer, reducción fuerte en la cobertura de vacunación, que según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, manifiesta que el 22% de los hogares demoró la vacunación de los niños como efecto de la vacuna. Y información que uno tiene acceso, se ve que solamente del total de niños que deberían haber sido vacunados a esta altura del año, por distintas dificultades, solo se ha llegado al 50-55% de los niños. Si bien hubo al inicio del año una campaña exitosa con respecto a lo que fue la vacunación antigripal, con porcentajes de cobertura casi nunca alcanzados por Argentina, a partir del mes de marzo-abril, prácticamente el acceso de los niños a tener sus coberturas o sus dosis de vacunas en tiempos adecuados se ha visto muy dificultada. Fundamentalmente dado por centros de salud que no atendían de manera permanente, dificultades de acceso para llegar a esos centros de salud, siendo que muchas de las vacunas estaban disponibles, pero la gente no llegaba a los mismos. Por supuesto, se ha visto una reducción fuerte en lo que es la donación de sangre y han disminuido muchísimo, como lo hemos mencionado, los controles de recién nacidos, niños sanos y mujeres embarazadas. Si nosotros nos planteamos qué es lo que ha sucedido con otras áreas de la salud, nos podemos plantear que no se han efectuado las intervenciones específicas para la adecuación de los recursos humanos a la situación de emergencia. No vamos solo a lo que es el proceso de la retribución de los recursos humanos, sino al tema de lo que es el agotamiento y lo que es el estrés que el recurso humano ha tenido con respecto a esta pandemia. Prácticamente el sistema de salud no ha parado, ha estado estresado desde prácticamente el mes de marzo, abril, y hacia adelante no se ve que esta situación mejore. Y en este tiempo, prácticamente el 15% de los recursos humanos de salud se ha infectado, han sido puestos en aislamiento o han sido afectados a otras tareas que las habituales, lo cual está generando conflictos que lo estamos viendo todos los días, de reclamos salariales, reclamos de mejores condiciones laborales, reclamos de elementos de protección, reclamos de temas de horarios. Y lo que se observa actualmente es que nuestro personal, nuestro recurso humano se encuentra agotado y desmoralizado. Si bien se podrían haber generado esquemas de trabajo como se propuso en muchísimos espacios, estamos con serias dificultades en el hoy y con serias dificultades a el futuro con respecto al recurso humano, que la explosión va a ser tal vez lo salarial, que ha sido el sistema de ajuste fundamental en el sistema sanitario, pero eso va a hacer que todo el resto de las condiciones estén presentándose. Es más, hay muchas áreas donde el personal directamente está renunciando a sus procesos laborales por no poder aguantar las condiciones actuales. Pero también nosotros tenemos distintos niveles de impacto que desarrolló
el estudio TIARA, que es dependiente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y en una encuesta de 30.000 personas para ver qué impacto había tenido en las personas las intervenciones propuestas. Se observó que prácticamente el 95% de las personas en la primera etapa aumentó la frecuencia del lavado de manos. Esto ha ido disminuyendo y no se aumenta. El 90% de la población, fundamentalmente la población de mayor edad, evita saludar con un beso, y el 86% de la población dice que se cubre con el codo cuando estornuda y tose. En el área psicosocial, el 55% de la población informa una reducción de los ingresos en el hogar, que esto repercute después en todo el sistema, ya sea productivo o de recursos, y fundamentalmente afecta al sistema de salud, porque esto se ha visto de que ha habido traslación de muchísima gente o que disminuyó sus planes de salud, si están en los sistemas prepaga o están con poca demanda si dependen de obras sociales que obligan a un copago importante o no cubren alguna de las prestaciones. El 20% ha interrumpido los estudios o no pudo seguirlos a través del Internet. El 2% abandonó los estudios. Y en lo que hace a la afectación en lo que es el sueño, las mujeres duermen peor que los varones, reportando a las mujeres un 52% de afectación de su sueño versus al 36% de los varones. Y los que tienen las personas de cobertura pública de salud contra los que tienen cobertura privada de salud también tienen una afectación, y los menores de 30 años tienen distintos niveles de afectación. En cuanto a la percepción de salud, más o menos el 8% considera que su salud está peor que antes, el 68% manifiesta estar, es decir, está informando de que si bien la población ha aumentado, lo que pasó en su proceso de salud está más atento. Nosotros tenemos que el 19% de la salud que reportó tener un problema de salud, el 26% declaró que ha interrumpido el tratamiento, estudios o controles de salud totalmente o de manera parcial. Y desde el punto de vista psicológico, el 48% de la población encuestada presenta, según los scores utilizados, malestar psicológico, y el 28% de la población tiene un score elevado, que puede ser considerado como moderado y severo, en lo cual se está viendo reflejado en las distintas condiciones macro, como que son los procesos de violencia, como los que son los procesos de violencia callejera, femicidio que ha incrementado su presencia, intentos de suicidio. Es decir, todas estas condiciones se han visto exacerbadas en este periodo. Y en los grupos que mayor malestar psicológico se observa son las mujeres con respecto a los varones, los distintos niveles de salud. Ante esta situación, distintas sociedades científicas, distintas sociedades empresariales desarrollaron acciones tratando que la población confíe en el sistema de salud, de que la población vaya nuevamente a los sistemas de atención, y en la actualidad va a salir una campaña más fuerte de parte del Ministerio, pienso que del día de hoy o de mañana, con respecto a lo que es el cuidado de la salud, fundamentalmente a la salud general y fundamentalmente en la primera parte de lo que son las enfermedades oncológicas. Es decir, todo el sistema sanitario hace tiempo que viene alertando de estas dificultades, de que la población no está concurriendo y que debería de manera fuerte estimularse la atención de la misma. ¿Y qué esperamos a futuro? Fundamentalmente esto tomado del blog, y tienen las referencias abajo,
el impacto del COVID sobre salud. En la primera etapa, lo que nosotros esperamos o lo que ha sucedido es un aumento, que es la denominada primera oleada, de la mortalidad y morbilidad ocurridas por acción directa del COVID, situación que va a ir disminuyendo. Después existe como consecuencia de esta primera oleada, que es lo que estamos viendo ahora, que pacientes urgentes no COVID son demorados en sus ingresos. Viene una tercera oleada, que es también lo que estamos viendo ahora, que es el impacto sobre la interrupción en la atención de las enfermedades y concomitante con estas tres oleadas descritas, viene una cuarta donde comienza el estrés postraumático, fundamentalmente de los equipos de salud, pero también hay mucha población que está afectada, el proceso de la enfermedad mental y que se va a ver muy fuerte en lo que son los niños, en su proceso de socialización, al no estar las escuelas abiertas, en su proceso de crecimiento madurativo, al no tener relacionamiento. Va a haber un fuerte impacto de la crisis económica y se van a gigantar lo que son las desigualdades sobre lo que es la salud de la población por distintos factores, sea por factores económicos, factores de acceso, factores de disponibilidad, etcétera, en nuestra población. Y con todo esto, los valores predictivos, que es lo que desarrolla el grupo de la MELAS con respecto a la enfermedad cardiovascular, se estima que entre el mes de abril y octubre se puede estimar de que va a haber un incremento entre 3.500 a 10.000 casos nuevos de enfermedad cardiovascular prevenible. En el peor escenario son los de 10.500, puesto que al no haberse desarrollado acciones preventivas, acciones de seguimiento, acciones de minimización de riesgos, estos casos han ido incrementándose y esto va a incrementar los procesos. Se espera que esta reducción del 40 y 60% de los tratamientos genere un incremento de la mortalidad de un 3 a un 5%. Se estima que en Argentina, de las 15.000 muertes que suceden por infarto de manera anual, habría un exceso entre 400 a 750 muertes prevenibles y que también de alguna manera podemos estimar que en este año se pueden producir a final de año en el acumulado entre 6.000 a 9.000 de las denominadas muertes evitables por dificultades. Esto es tomando solo un área que es el área cardiovascular. Traslademos estos a las áreas oncológicas, traslademos estos a las áreas de salud mental, al área de los niños, al área de los controles, lo cual el sistema, si bien en otras pandemias no se ha visto de que tuvieran impacto muchas de estas patologías, también es cierto que no habían en las otras pandemias los elementos de prevención que actualmente tenemos para lo que son ya sean los diagnósticos tempranos, los diagnósticos precoces y las intervenciones precoces de muchas patologías que en otras pandemias, fundamentalmente la de la gran pandemia que hubo de la gripe o de las del siglo pasado con respecto a la gripe española, si bien no ha habido fuertes impactos, pero fundamentalmente dado porque no había tantos elementos con los que cuenta hoy la medicina y que ha ido desarrollando, que es lo que también ha ido permitiendo que mejoren nuestras expectativas de vida. ¿Qué esperamos nosotros en este proceso? Por lo que hemos dicho, que haya un incremento de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Lamentablemente nuestros datos son del 2017, haya un incremento en los tumores, las enfermedades respiratorias. Se espera que disminuya la mortalidad por estas intervenciones que se han desarrollado, es decir, disminuyeron las muertes respiratorias por el virus incisional respiratorio de los niños, disminuyeron por neumonías, es decir, una serie de cosas. Lesiones también esperamos que disminuyan, puesto que la gran mortalidad y los datos que de alguna manera muestran de Ciudad de Buenos Aires, que lo que son lesiones y fundamentalmente por lesiones automovilistas o las asociadas a la construcción o algunos sistemas productivos también disminuyan.
Las infecciosas, por distintas circunstancias, esperamos que se mantengan en niveles equivalentes, pero sí esperamos que aumenten relativamente lo que son las mortalidades por la diabetes, las perinatales, las muertes asociadas a enfermedad de salud mental, que ya se ha tenido y algunas de ellas han sido ya reportadas, y las muertes maternas. Es decir, que esta pandemia nos va a cobrar un costo más que importante. Pero fundamentalmente, ¿qué es el convivir con el SARS-CoV-2? Lo que estamos viendo es que hay demasiadas esperanzas en cuanto al proceso de la vacuna. Si bien es cierto que la vacuna puede funcionar y en el mejor de los casos puede funcionar tal vez en que no haya formas graves del COVID y que de esta pandemia se transforme en endemia o en endémica, nosotros tenemos que pensar que entre el 2009, que fue el H1N1, que fue la primera pandemia, después vino el MERS, después vino el SARS y ahora vino el COVID, quiere decir que hay cosas que tenemos que aprender de convivencia hacia el futuro. Y entonces, de alguna manera, es seguir utilizando las estrategias que de alguna manera tenemos hasta ahora. Tenemos que esperar que gran parte de lo que se denominan las libertades individuales o monitoreo vayan a ser con procesos más invasivos. Pero cuando hablamos de procesos más invasivos no significa inhibir las libertades, sino que lo que de alguna manera es buscar cómo podemos tener como sistema una mayor integración con nuestros pacientes. Es decir, ¿qué nos podemos plantear? Cuando se plantea la teleconsulta, muchos profesionales no tenían la expertise para desarrollarlo o no tenían de manera adecuada los mecanismos de contacto para contactar a sus pacientes que ellos consideraban que deberían ser contactados. Si a esto lo llevamos a las unidades sanatoriales más grandes, también había dificultades en cuanto a lo que era el proceso de contacto. Si bien de alguna manera el sistema sanitario sabía qué personas, o debería saber qué personas eran hipertensas, qué personas eran diabéticas, qué personas tenían algún tipo de riesgo, el sistema sanitario, de haber estado ajustado, debería haber convocado a esas personas con turnos específicos y especiales, puesto que la ley habilitaba que para una consulta de salud podía autorizarse su movilización, generar estos mecanismos de demanda y generar mecanismos de atención que hubiesen permitido de alguna manera generales, es decir, sea lo que es el proceso de la atención individualizada o sean los procesos de la atención de población general. Entonces, muchos de estos cambios, como decimos, van a estar desde implantados hacia el futuro. Y en las condiciones laborales, como se planteaba recién, vamos a ver que las condiciones laborales van a cambiar, ya sea por mecanismos de funcionamiento o ya sea por dificultades en los recursos humanos, por lo cual, de alguna manera, hay que comenzar a analizar cuáles son estos procesos con respecto a lo que se puede realizar presencial o cómo se puede realizar el teletrabajo para redistribuir el personal, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas para que las unidades institucionales puedan mantener un equilibrio que permita brindar la mejor protección a los equipos de salud, la mejor atención a los enfermos, reduciendo los riesgos de las posibles transmisiones. Por lo cual esto va a llevar a cambios de horarios, rotaciones, cambios de lo que pueden ser los procesos de atención y de funcionamiento de lo que son nuestros sistemas de atención y de salud. Y las condiciones de bioseguridad no son las mismas que nosotros teníamos con anterioridad, van a tener que ser modificadas con respecto a lo que son los equipos de protección. Ya se ha mencionado un costo que se ha incrementado, pero que de alguna manera en situaciones anteriores ya se había producido, los abandonamos y vemos que deben ser mantenidos, como por ejemplo el uso de mascarillas, el uso de barbijo, alcohol en gel, etcétera, etcétera, que debemos manejarlo. Es decir, tenemos que recambiar
nuestros mecanismos de funcionamiento. Y vamos a tener que mejorar todo lo que son nuestros procesos de infraestructura y nuestras acciones de fortalecimiento. Vamos a tener que reactuar fuertemente en lo que son los procesos de intervención en cuanto a lo que es la bioseguridad, rearmar lo que pueden ser los comités de infecciones hospitalarias, porque en toda esta pandemia nos hemos olvidado del crecimiento de lo que son muchos de las resistencias a muchos medicamentos o dificultades de acceso que están existiendo en los sistemas. Es decir, que el COVID ha cambiado fundamentalmente nuestras intervenciones, que si nosotros no aprendemos de manera adecuada cómo funcionar hacia el próximo año y del próximo año hacia adelante, vamos a tener más crisis como estas. Es decir, debemos establecer mejores mecanismos de protección a las personas que ingresan a nuestras instituciones, no solo para el COVID, sino para las otras patologías de infecciones hospitalarias, etcétera. Vamos a tener que trabajar sobre los procesos del distanciamiento y evitar los hacinamientos. Es decir, lo que ha demostrado esta pandemia es que con estos mecanismos nosotros podemos disminuir, ya sea la demanda por enfermedad gripe, podemos disminuir lo que son las demandas por enfermedades respiratorias, podemos disminuir una serie de cosas. Si mejoramos los mecanismos de control de muchas patologías, nuestros sistemas de salud pueden ser muchísimo más eficientes, evitando circunstancias que hemos ido aprendiendo y que hemos ido mejorando. Es decir, que la tecnología nos ha permitido que muchísimas instituciones funcionen con normalidad o con una relativa normalidad durante la pandemia. Podemos esperar que las opciones de consulta remota crezcan en la medida que todo el sistema pueda generarse en una nueva ingeniería. Podemos generar una aceleración de la aceleración de la automatización del trabajo, fundamentalmente como pueden ser los turnos, las consultas, los triages, los distintos mecanismos de funcionamiento, los controles, de utilizar apps para tener el seguimiento de lo que puede ser la diabetes o la glucemia de nuestros pacientes, la tensión arterial de nuestros pacientes. Se han generado muchísimos proyectos que van a servir a mejorar esta situación. Cambios en los diseños, fundamentalmente, que se adapten a los procesos de la distancia social, reducción de los desplazamientos de nuestra población. Es decir, que esta crisis nos ha demostrado, nos ha enseñado los valores para estar preparados hacia otras pandemias, lo cual significa tener políticas y prácticas listas para funcionar cuando sea necesario, para no cometer errores que hemos ido cometiendo, que los sistemas informáticos deberían ser más robustos, no cortarse las comunicaciones, existir una historia clínica única para todas las personas, para que esta sea atendida en cualquier espacio y podamos nosotros tener información de ellos, y que en el caso de alguna crisis estos pacientes puedan ser cualificados en condiciones de riesgo y poder ser citados. Realizar los simulacros para ver cómo son los distintos planes que tenemos, ver y probar la robustez de las cadenas de suministro a nivel táctico. Es decir, ahora se ha visto resentido lo que es la importación de muchísimos materiales, por lo cual, si uno está esperando hacia futuro que exista un aumento de la demanda, existen necesidad de prótesis, equipamientos, etcétera, estos deberían ser protegidos como elementos esenciales y deberíamos aprenderlo hacia el mecanismo individual. Y por supuesto, nosotros debemos hacer políticas de recursos humanos que tiendan a disminuir fundamentalmente lo que es el proceso del poliempleo, y también una política de recursos humanos que permita planificar qué recursos es necesario de a 5 años, a 10 años y a 15 años vistas, y no entrar en los conflictos de que no tenemos número suficiente de terapistas o no tenemos número suficiente de personas que puedan ser cuidadores o que tengan distintas situaciones de capacitación. Es decir, que tenemos que trabajar en distintos procesos que permitan de alguna manera hacia futuro
generar mecanismos que de alguna manera no repitan los errores del pasado, no desarrollar acciones de bloqueo general, sino de situaciones geográficas y que tenga criterios epidemiológicos, y fundamentalmente poder generar mecanismos de alertas tempranas y acciones de intervención rápida. Muchísimas gracias y a disposición.